Buenas tardes, bienvenidos al segundo taller de docencia de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Hoy nos acompaña María José Fuentes Vázquez, que además de colega historiadora económica, somos amigas de la vida. María José nos va a hablar sobre cómo acercarnos a la historia económica mundial en el salón de clases desde su experiencia como profesora de este curso en la Universidad de Barcelona y un poco entremezclado con su experiencia ya de años en el mundo académico español. María José es doctora en Historia Económica de la Universidad de Barcelona y hoy estudiante postdoctoral del Grupo de Historia Económica y Ambiental de la Universidad de Wageningen. Y lo pronuncié casi cercano en la tesis. María Wageningen. José, su tesis es sobre la educación en Colombia en el largo plazo. Tiene una entrevista sobre su tesis que la pueden escuchar en New Books Network en español. Y ha sido ganadora de un premio recientemente, así que escuchemos y bienvenidísima, Majo, a este taller. Bueno, muchísimas gracias, Bea, por esa presentación tan bonita y calurosa. Como bien ha mencionado Bea, pues sí que somos colegas y amigas de la vida desde hace muchísimos años, más de lo que podríamos imaginar. Yo el día de hoy lo que vengo a compartir un poco es mi experiencia como profesora de Historia Económica Mundial, de Historia Económica Mundial de la Universidad de Barcelona, ¿vale? Voy a compartir pantalla, ¿vale? Entonces, vale, se ve, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, vale. Este, mm, entonces, la idea de esta presentación, me va revisando por si me paso de tiempo, es un poco eso, pues mostrarles qué hacemos durante el salón de clases y la manera como se evalúa dentro pues, de aquí de la Universidad de Barcelona, que tiene una manera, pues digamos que un poco particular o diferente a como era mi experiencia allá en Colombia, que se llama evaluación continuada, ¿vale? Entonces voy a mostrar, va a estar dividida como en dos partes, ¿no? Una parte más teórica y una parte más práctica. ¿En qué consiste esta parte más teórica? Lo que quiero mostrar es que, claro, yo me enfrenté, primero en la presentación, cuando ya esto me lo puedo omitir, como lo ha dicho Bea, yo soy especialista sobre todo en temas de educación en Colombia, capital humano, he trabajado cosas de género, análisis regionales, he trabajado América Latina y Europa. Y este curso en particular de Historia Económica Mundial, pues abarca, pues sobre todo tiene un énfasis en Europa, y tiene una particularidad, ¿vale? Yo lo he llamado como Historia Económica Mundial para Dummies. ¿Por qué? Porque esto es un curso que primero no son economistas, son de administración de empresas, por un lado. Y el otro grupo que también tenía era un grupo de historia económica y social de relaciones laborales. Entonces estoy hablando de unos chiquitos de 18 años, primer año de clase, o sea, primer semestre, y primero no les interesa la historia económica. Entonces, segundo, que nada tiene que ver con su carrera. Entonces, estamos hablando de un grupo muy particular que además tiene un déficit de atención que viene de la pandemia, y esto pasa mucha factura porque la atención con ellos desaparece a los 2 minutos, ¿no? Si tú no le das un input de algo dinámico, algo gracioso, algo que le genere interacción, ellos desaparecen, simplemente se esfuman. Entonces, lo que yo quiero mostrar el día de hoy es qué hago yo con esta historia económica mundial e historia económica social mundial también para dummies, que no es un curso especializado, sino que más bien es un curso en el que yo quiero que los estudiantes se queden con los conceptos básicos, ¿vale? La idea es que tengan unos conceptos claros para que puedan relacionarlos y hacer análisis, ¿vale? Esa es un poco como la idea que vengo a presentar y un poco de lo que se trata mi curso, ¿no? Cuando daba esta clase en Historia Económica Mundial. Obviamente nosotros tenemos un pensum bastante restringido dentro del cual podemos hacer algunas variaciones, ¿vale?
Entonces yo voy a mostrar ahora una parte teórica de cómo hacía las clases y con algunos recursos que he utilizado en algunos temas en particular, como para mostrar algunos ejemplos. Obviamente no voy a traer todos los ejemplos con los que he utilizado todos los recursos, pero para tener nada más una idea de cómo eran estas clases. O sea, yo creo que al final sí que les gustaban las clases, porque había mucha participación, sobre todo cuando empecé con el de relaciones laborales, que empezó siendo virtual porque estábamos durante la pandemia. El grupo era de unos 50, 60 estudiantes, y cuando yo llegué, me decían que la media que terminaba la hora de clase eran unos 10. Empezaban 50 y terminaban 10. Después de la tercera clase que yo empecé a dar, me llegaban al final de la clase 45, 47. Entonces, de alguna manera para mí fue un indicador de que los mantenía conectados y los mantenía un poco dinámicos. Dicho esto, si en cualquier momento tienen alguna pregunta o lo que sea, pues obviamente que más que bienvenido. Y el segundo grupo, pues que ya fue un grupo presencial, sí que venían, pues obviamente comenté con ese déficit de atención. Entonces también intenté incluir algunas cuestiones, sobre todo recursos de video, para que ellos se mantuvieran un poco conectados, ¿vale? Yo cuando empiezo el curso de Historia Económica Mundial, lo primero que hago es intentar, en el caso de administración de empresas, es mostrar que de alguna manera esto que íbamos a ver o que vamos a ver en el curso sigue teniendo validez, o sea, sirve para algo, ¿no? No es algo que simplemente ocurrió en el pasado y que esto, pues, tengo que sacar la nota y ya está, sino que pueden tener algunos recursos, algunas ideas que les pueden a ellos evidenciar que esto se puede volver a repetir, ¿no? Esta frase típica de el que niega su historia está condenado a repetirla. Entonces yo empiezo con una presentación, con unos indicadores, con algunos conceptos básicos, pero sobre todo empiezo con esta pregunta: ¿es la historia algo del pasado? Entonces, los nuevos modelos de negocio se parecen más a las fábricas de explotación del siglo XIX que a la innovación del siglo XXI. Entonces, abro un debate alrededor de esto para ver si en realidad esto que ocurrió durante la Revolución Industrial y todos estos siglo XIX, comienzos del siglo XX, si es algo caduco o si todavía estamos viviendo dinámicas similares. Entonces, para esto yo arranco con este video, ¿vale? Que pues no sé, ya sí, me imagino que la mayoría lo conocéis, ¿no? Que es la puya, ¿no? Ya puya no está, pero siguen, y sus videos pues obviamente siguen online. Y ahora les voy a poner un trocito de esta idea de si en realidad estos modelos de negocio, como la explotación que se daba en esta dinámica de las primeras empresas, si esto es algo que solo ocurrió en el pasado o tristemente es algo que tenemos o que tenemos que repetir. Les voy a poner un trocito para mostrar y me indicáis si se escucha o no, ¿vale? Es del bocadillo, que nació de abajo como tienda de barrio. Somos una tiendita de barrio de 500 productos, después le metimos restaurantes, después le metimos supermercados, y Rappi poco a poco se fue convirtiendo como en el centro comercial de la ciudad en todo el sitio. Exacto. El centro comercial más play, donde puedes comprar el almuerzo, el mercado, sacar plata, comprar el soda. Todo desde la cama, debajo de las cobijas y al alcance de un clic. Rappi tiene apenas 6 años y ya conquistó Latinoamérica. Con más de 20 millones de usuarios en la región. Es la aplicación de domicilios más usada en el país y el unicornio de esta parte. En el mundo hay 575 compañías de tecnología que ya valen más de $1.000 millones. Y Rappi es que suene el himno nacional, porque esto es talento criollo, mis niños, que esto es una octava maravilla, el futuro, el presente y todo lo que está bien mal en explotación laboral. Como ustedes ya nos conocen y somos expertas en aguar fiesta, hoy les vamos a contar por qué mientras ustedes disfrutan de cada descuento de Rappi, de cada regalito, de ser cliente Prime, Super Prime, Extra Prime, Mega Prime, Ultra Super Prime, los rapitenderos están en la mala. ¿Qué digo en la mala? En la inmunda. ¿Qué digo en la inmunda? En la peor. Vamos.
Un contexto marca. En Colombia hay alrededor de 42.000 rapitenderos. Solo para que se hagan una idea, eso es poner a toda la gente que vive en Melgar a hacer domicilio. O sea, eso es mucha gente. Y según una encuesta de la Universidad del Rosario hecha antes de la pandemia, más de la mitad eran venezolanos. El nivel máximo de estudios de más de la mitad era el bachillerato. La mayoría viven en estrato 2 y casi el 60% son cabeza de familia y tienen hijos. Como ven, la mayoría de esas personas son vulnerables, que encuentran cómo subsistir con Rappi, y muchos son migrantes que salieron huyendo de la crisis venezolana. La verdad es que Rappi se raja en el trato a sus empleados, a los que ellos llaman cariñosamente mandatario, emprendedor, repartido. Todo menos trabajador. Amigos, lo que no se nombra no existe, ¿sabían, no? Y como se toman tan en serio eso del vacío existencial y el anarquismo laboral, pues vemos a rapitenderos desprotegidos, que si tienen un accidente llevando la hamburguesita, que si necesitan ir al médico porque se cayeron de la bici, que si quedaron incapacitados para manejar la moto porque el guarapazo fue serio, que quieren cotizar para pensión y no estar trabajando hasta los 105 años. No hay, no sabría qué decirte. No hay empresa con mejores protocolos de lavado de manos que Rappi. Miren los datos duros. Bueno, aquí el video podría continuar, pero simplemente quería mostrar un poco con qué arranco yo, ¿vale? Yo empiezo, sobre todo porque este grupo que comentaba es un grupo de administración de empresas. Entonces ellos realmente su interés en particular es en que cómo podemos acercar esto un poco a la actividad más real, ¿no? Más de lo que ellos encontrarían en el día a día. No es una clase de historia económica de la empresa, es una clase de historia económica mundial, por eso tampoco podemos hacer demasiado énfasis durante la clase o durante el programa en precisamente temas más relacionados con empresas. Entonces, simplemente con esto yo arranco y de esta manera pues se crea un primer debate como para generar un incentivo a los estudiantes para que conecten un poco con lo que sería la historia económica mundial. ¿Vale? Después de esto, cuando yo arranco con este curso, que es un curso básico, ellos no tienen ni idea de absolutamente nada. Lo que hago es una primera presentación de lo que es la historia económica muy en el largo plazo y explico qué es crecimiento económico, cuáles son los conceptos básicos, qué son los factores económicos, algunos indicadores económicos como el PIB, ¿vale? Doy algún ejemplo, que es el que voy a mostrar ahora. También hago una crítica al PIB desde el punto de vista de la economía ecológica, desde la economía feminista, de por qué el PIB no es un buen indicador. Y en cambio lo que hago es que muestro otros indicadores que podrían servir para realmente evaluar lo que son los niveles de vida de una sociedad, como pues, desigualdad regional, como esperanza de vida, etcétera, etcétera. Entonces, una vez yo hago toda esta primera como introducción, por eso digo que es historia económica para dummies, porque ellos llegan, no saben ni siquiera leer una gráfica, la mayoría de ellos no saben qué es convergencia, no saben qué es divergencia, o sea, es realmente un ABC, empezar desde cero. Entonces, yo primero sitúo a los estudiantes y después, en este caso, doy un ejemplo de cómo podríamos, por ejemplo, conectar todo esto en un caso real. Yo aquí no voy a dar una clase de historia económica, pero simplemente voy a mostrar, por ejemplo, dentro de este pequeño programa que acabo de señalar, uno de los aspectos, ¿no? Que es lo que serían los factores del crecimiento económico, ¿vale? Entonces, como ya los economistas pues ya sabemos, ¿no? Son población, recursos, tecnología e instituciones, ¿vale? No voy a entrar en ello. Pero explico cada uno de ellos y ahora voy a mostrar un ejemplo práctico de cuál puede ser el rol de estos factores dentro del desarrollo de una economía, que es Corea del Sur. Esto es con que yo arranco. Esta es la primera clase. Entonces, en esta gráfica vemos cómo hay, pues obviamente, diferentes países con diferentes evoluciones, pero la que nos interesa para este ejemplo práctico, que es Corea del Sur, vemos cómo hay un crecimiento y una divergencia, por ejemplo, a otros países asiáticos como sería Tailandia. Entonces, claro, la pregunta que yo le hago a los estudiantes y donde entra el debate es ¿cómo ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia tiene, qué diferencia Corea del Sur con el resto de los países asiáticos? ¿Vale? Dejando por fuera China. Entonces, Corea del Sur tiene el 70% de su territorio son montañas, por lo tanto, recursos naturales son muy pocos. La tierra aporta muy poco a la producción, o sea que tampoco tenemos tierra. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No? Es lo que yo le pregunto a los estudiantes. Entonces,
es una pregunta básica que al final obviamente conlleva a solamente una respuesta, que es la mano de obra. Entonces explico un poco cómo Corea del Sur pasó de ser un país completamente pobre a un país poderoso y rico como es el día de hoy, exportando mano de obra no cualificada para poder después cualificar a su mano de obra y convertirse en una potencia mundial. Entonces, en este caso vemos que en esta gráfica tenemos los niveles educativos de personas de 25 a 34 años de varios países del mundo y vemos cómo Corea, ¿vale? Tiene cerca del 70% de su población es una población con altos niveles de cualificación, llegan al nivel terciario, ¿vale? Entonces, claro, si yo muestro esto es un poco aburrido y desconectado con los estudiantes, entonces yo lo que hago es que les muestro un poco a esta influencer, que no sé si la conocen, a mí me encanta, se llama Chingua Amiga, ella es una chica coreana que se fue a vivir a México. Entonces ella cuenta un poco su experiencia sobre esto que les comentaba, sobre lo que es la formación del capital humano, ¿vale? Entonces yo voy a poner unos minutitos pues, lo que le pongo a los estudiantes. Antes de venir a México, yo estaba muy, muy enferma por un año. Casi no pude caminar sola, ni pude comer, prácticamente no pude mover y estaba muy deprimido y estresado y muy triste. Y les voy a contar qué me pasó. Y por este lado, la verdad, tengo mucho miedo de regresar a Corea. Para empezar, tengo que empezar desde... me siento triste yo. En Corea que tanto están como poniendo educación, ¿verdad? Cuando desde lo que dice es que tiene que estar estudiando para ser una persona basura y tiene que ganar tu amigo, como que somos muy competitivos. Creo que desde prepa era algo muy extremo para mí, que tuve que estudiar mucho, mucho. Esta es una agenda de estudio que usé en prepa. Puede utilizar para todo el año y aquí está escrito 200 días antes para el examen para entrar a la universidad, 150, 100. Y aquí, es muchas cosas, aquí siempre tengo que estar escribiendo lo que tengo que hacer si hice, no hice, algo así. Y también escribir los dichos para presionar más y estudiar más. Pero la verdad, ahorita escucho que está feo. Está diciendo, si quieres tener éxito, hoy tienes que perder tu dulce de hoy. Porque no puedes disfrutar hoy para tener un éxito. Corta tus amigos que no te sirven. Así está diciendo. No escribí yo, eso es lo que decían a alguien que hiciera. Así no se estaba enseñando. También aquí una cosa que dice, si eres tan fea, al menos tiene que estudiar, como que es tu única esperanza. Ay, me da mucha tristeza de mi adolescente que pasé. Ahí está diciendo como la universidad que quería entrar, que no. Ay, no sé qué yo. Era muy difícil esta época. Ya, seguimos. Ya está estudio no haces bien. ¿Cuál es lo que puedes hacer tú? Lo escribí yo, qué mal lo gusta. El punto es, yo estaba como que presionándome, ¿qué pasó? Oiga, te voy a contar primero cómo era mi horario en prepa. A las 6 a.m. me levanté y dormí a las 2 a.m. Y literalmente todo el horario. Esta época, lo que me queda grabado, siempre los maestros me decían como que la gente que tiene exitosos nunca duerme más de 3 horas, como los horarios que está tomando a camión, está caminando, comiendo, no puedes desperdiciar. Cuando comía tenía que estar estudiando. ¿Sabes que cuando seca mi cabello, mi mamá me secaba y yo iba a estudiar? Si ves esto, en los sábados y domingos nunca descansé. La verdad, antes de salir de Corea, no sabía que en fin de semana yo puedo descansar. Porque en fin de semana es donde tenía que estudiar mucho más, porque supongo que tengo más tiempo por no ir a la escuela. Mi vida en la... Entonces ella explica un poco sobre la vida de ella en Corea. Entonces yo utilizo este vídeo, ¿vale? Para introducir un poco a los estudiantes desde un personaje que de pronto no sé si los que están aquí lo conocen, pero pues, tiene muchísimos seguidores y ella muestra pues muchísimas cosas diversas,
Pero lo que me interesa con este vídeo es entrar como a explicar que la variable de crecimiento económico no es la única variable que realmente muestra la calidad de vida de la gente, ¿no? Sino que tendríamos que utilizar otros indicadores. De esta manera yo introduzco lo que es la crítica al PIB, ¿no? Y por eso la necesidad de utilizar otros indicadores de niveles de vida, de bienestar, como tiempo de ocio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de esta manera, de un personaje cuando, claro, yo pongo a Chingu, todo el mundo, ¡ah, Chingu! Ya sabe quién es Chingu. Entonces, claro, eso conecta, por lo menos me permitía conectar con ellos de la misma generación y que ella era la que traía la información, entonces ellos ya se daban cuenta y realmente se acordaban cuando tenían que hacer las evaluaciones de que el crecimiento económico no era la única variable que importaba porque Chingu vivía mal y Chingu tuvo una adolescencia horrorosa, ¿vale? Eso era un poco como los recursos que utilizaba. Este otro ejemplo que traigo, ya para pasar a lo que sería como hacía algunas ideas de evaluación, ¿vale? Este era para un grupo de administración de empresas y relaciones laborales. Estos todavía están muchísimo más perdidos en lo que es economía, porque es que ellos ven muy poca, o sea, ellos realmente aquí me llegan sabiendo nada, o sea, tienen 18 años recién cumplidos y no tienen ni idea de nada. Es un grupo que no resulta nada fácil conectar con ellos. Entonces, yo, por ejemplo, en este caso, para la teoría malthusiana, si yo llego con esto, obviamente a unos chicos que tienen 18 años que no les interesa y empiezo a hablar sobre demografía y regímenes demográficos antiguos, que la población aumenta, que hay unos frenos compulsivos, que hay unos frenos preventivos, o sea, esto a ellos, esto no les queda nada. Entonces, para este caso en particular, yo lo que utilicé fue este recurso, ¿vale? Que es a través de la película de Avengers, ¿vale? Que es, bueno, cómo Avengers explica realmente demografía, estos frenos compulsivos a través de Thanos, ¿no? Entonces ellos, en vez de decir en clase, la teoría malthusiana, siempre decían la teoría thanosiana, y entonces ellos rápidamente ya conectaban con esto y les resultaba mucho más fácil explicarlo, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner. Tal vez a primera vista podría parecer que Thanos en la película Avengers Infinity War sigue las motivaciones de un villano genérico y común de una película de superhéroes. Es decir, destruir a la humanidad, a la galaxia, tú me entiendes. Sin embargo, si ponemos un poco más de atención, podremos darnos cuenta de que hay una motivación real e incluso hasta comprensible detrás de sus acciones. Y esta motivación tiene que ver con una teoría llamada malthusianismo, que nos habla acerca del control de la sobrepoblación. Infinity War. Capítulo 1. La motivación de Thanos. Cuando Bruce Banner describe a Thanos en la película, dice que es como una plaga que invade planetas, toma lo que quiere y elimina a la mitad de la población. En esta escena, tal vez Tony Stark pensó que eliminar a la mitad de la población era una exageración, una aproximación o simplemente una manera de decirlo. Sin embargo, después nos damos cuenta de que Thanos realmente quiere eliminar exactamente a la mitad de la población, y esto es un punto muy importante. Si Thanos es tan malvado o un titán loco, ¿por qué querría eliminar a la mitad de la población? Si tiene el poder de hacerlo, ¿por qué no eliminarlos todos? En los cómics se plantea la idea de que Thanos, desde muy temprana edad, está obsesionado con la muerte y tiempo después se enamora de la encarnación física de ella. Para impresionarla, Thanos decide matar a la mitad del universo, digamos a manera de coqueteo. En la película Infinity War, este concepto fue modificado. Thanos quiere eliminar a la mitad de la población del universo, pero aquí Thanos no realiza sus acciones para buscar la aprobación de alguien, y tampoco parece que lo haga por gloria personal. En la película, Thanos es un individuo completamente comprometido con su causa, sus ideales y sus propias convicciones. Tan es así que está dispuesto a sufrir para lograrlos. Esto lo vimos cuando sacrifica a su propia hija adoptiva, la única persona en el universo a la cual ama, para poder apoderarse de todas las gemas del infinito. Obviamente, si está dispuesto a matar a su hija, también está dispuesto a matar a cualquier otra persona que se interponga en sus planes. En la película, Thanos ha ido eliminando a la mitad de la población de varios planetas
con la intención de hacer que los recursos naturales de cada mundo sean suficientes para sus habitantes. Entonces tenemos que Thanos se ve a sí mismo como un Mesías que viene a salvar a la gente de una existencia miserable o con hambre y busca las gemas del infinito para poder lograr su objetivo a una gran escala. De esta manera, Thanos tiene la idea de que le dará un balance necesario al universo. Para Thanos entonces, para que una población sobreviva, una parte de esta tiene que morir. Ahora, resulta que este tipo de filosofía acerca de la sobrepoblación y los recursos naturales que Thanos sigue existe y ha sido puesta en práctica en la vida real. Es una teoría llamada malthusianismo. Ya. Vale, entonces con este vídeo, esta fricada, lo que hago es que los estudiantes, pues digamos que anclen algunas de estas ideas con temas que les resultan a ellos cómodos y que prácticamente pues todo el mundo se había visto Avengers, o sea, sabía de qué iba el tema. Entonces simplemente era ponerle un nombre de que, vale, esto que se explicó en Avengers realmente es la teoría malthusiana, y entonces era mucho más fácil pues como acercarme a los estudiantes a partir desde esta perspectiva. Esto que estoy mostrando prácticamente lo hacía con todas las clases, ¿no? Habían 2-3 minutos de cada tema que siempre intentaba buscarme el vídeo o que fuese conectara con ellos, pero que fuese algo como muy actual y muy fresco, ¿no? No ese típico vídeo documental, sino que algo que resultara bastante cercano, ¿vale? Después, cuando ya, esta parte que voy a mostrar es cuando ya termina la clase, ya los estudiantes normalmente siempre, antes de que acabe la clase, ya se van. Entonces, yo lo que hacía era, porque les hacía gracia, esperar a ver el sneak peek. O sea, ¿qué vamos a dar la clase siguiente? Y de esta manera ellos ya se fuesen preparando y tuvieran curiosidad de mirar un poco la documentación que yo les dejaba para la clase siguiente. Entonces, en los sneak peek lo que intentaba era ponerles algo muy rápido, pero que resultara gracioso y que abriera el primer debate, ¿no? Antes de seguir a la siguiente clase. Entonces, por ejemplo, este caso. ¿Qué pasa cuando, esto es sobre la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasa cuando los salarios son muy altos? ¿Qué pasa con los costes de producción? Si no quiero emplear mano de obra, ¿qué opción tengo? Entonces, esto, por ejemplo, yo lo que hacía era que cómo ocurrió realmente, o sea, cómo ocurrió la revolución industrial utilizando como ejemplo el Amazon Prime Air, ¿vale? Entonces, en este caso, este es un videito súper corto, ¿vale? De 1 minuto. No tiene audio, ¿vale? ¿Vale? Este video es un video súper cortito, pero con esto abríamos el debate de, bueno, cuando los salarios son muy altos, o sea, porque un empresario decide utilizar este tipo de tecnología, esto que ocurrió en la revolución industrial, que se desplazó la mano de obra por tecnología, es algo que está atado al hombre y que de una manera constante va y viene, ¿no? En este caso, todos somos usuarios aquí en Europa de Amazon, y en este caso de Amazon Prime Air, que ya se está empleando en muchos lugares en Estados Unidos, lo que vemos es que está desplazando mano de obra. De hecho, solo vemos a una persona que es la que entrega este recurso, pero vemos que en realidad son máquinas las que empaquetan, las que llevan, ya ni siquiera utilizan choferes, absolutamente nada. Entonces, con esto entramos en el debate sobre la revolución industrial.
En este caso, por ejemplo, en el debate del sneak peek sobre aristocracia y burguesía, simplemente ponía esta imagen, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre cuando empezábamos a hablar sobre el surgimiento de la burguesía, ¿no? Entonces les ponía, aquí tenemos a la duquesa de Alba, ¿vale? Que es 5 veces duquesa, 18 veces marquesa, condesa, etc., etc., cuya mayor terrateniente de Andalucía y fortuna de 2.800 millones de euros, la difunta duquesa de Alba. Y después de este lado tenemos al señor Amancio Ortega, que su récord Guinness es el hombre más rico del mundo, cuya fortuna es de 7.800 millones de dólares. Entonces, lo que ponía aquí era que intentaran identificar qué diferencia hay entre el señor Amancio Ortega y la señora duquesa de Alba. Entonces, de esta manera entrábamos en debate sobre lo que era la burguesía y lo que era la aristocracia, ¿vale? Entonces, así hacíamos los sneak peek. Este último, por ejemplo, que os muestro sobre las revoluciones liberales era María Antonieta, ¿no? Entonces, María Antonieta en 1883 con cabeza y María Antonieta en 1793 sin cabeza, ¿no? ¿Qué ocurrió con la cabeza de María Antonieta? Entonces empezaban las especulaciones, ¿por qué María Antonieta perdió la cabeza, tal, y empezábamos con esto una introducción hacia lo que era la Revolución Francesa, ¿vale? Esto ya es como ya cerrado esta parte más teórica, que es un poco como son las clases que yo hago. En general es la dinámica constante de todas las clases. Aquí solo he mostrado algunos ejemplos aleatorios. Y ahora voy a mostrar un poquito de lo que hacemos en los talleres en clase. Esto ya de manera un poco más rápida. Lo que se hace en la Universidad de Barcelona es la evaluación continua. Es decir, que tú en vez de hacer como un solo examen final, haces pequeños talleres y cada taller tiene pues una ponderación. Pero dentro de esos talleres, de esas prácticas, lo que yo hacía, en mi caso, era que hacía talleres semanales, perdón, por tema, talleres más prácticos grupales, y con esto yo les daba algunas décimas para que ellos pudieran sumar pues al examen final. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que intentaba era que fuesen más o menos dinámicos. Para el primer ejemplo que os muestro, porque era sobre la revolución industrial, lo que hice fue pedirle a los chicos que máximo, bueno, que el objetivo pues, de esa actividad, que era crear un hilo de Twitter, era concretar los puntos básicos de toda la información recibida en clase sobre la revolución industrial, y en un máximo de 8 tweets a explicar las principales causas, consecuencias de la revolución industrial en Inglaterra y añadir algunas curiosidades, ¿vale? Entonces yo le digo, nada más me envían uno por estudiante y ya está, ¿vale? Entonces aquí os voy a mostrar un ejemplo de algunos de que todavía están colgados de los tweets, ¿no? Del hilo de Twitter, en este caso, que por ejemplo, bueno, lo que me interesaba es que ellos tuvieran que concretar tanto de 130 caracteres que era en ese momento para que tuvieran las ideas y los conceptos muy básicos, ¿no? Entonces era como llevarlo a la máxima expresión de la minimización, ¿no? Era como quítale todas las arandelas, dame el titular, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, la revolución industrial tuvo lugar en tal, surgió en esto y da como un marco general, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas? Los cambios en la organización, mejoras técnicas, mejorar la producción agrícola, calidad de vida, provocó un aumento demográfico, demanda de los bienes. Aquí subió la burguesía, demandó el poder político, etc., etc., ¿no? Entonces, que un poco simplemente es esto, ¿no? Entonces ellos ahí pues depende y esto en clase votábamos al que fuese más divertido, y entonces ese era el que se llevaba las décimas. No todos se llevaban las décimas, sino el que hiciera el hilo de Twitter más completo y pues más gracioso, ¿no? Aquí vemos esto que la sociedad estamental fue sustituida por la sociedad de clases, la burguesía y el proletariado fueron a buscar trabajo a ciudades. Bueno, explica un poco ellos, pero con esta manera, con haciendo un hilo de Twitter, les obligaba a que fuesen como muy concretos, ¿no? En lo que eran los conceptos básicos. Y con las curiosidades simplemente era intentar que ellos utilizaran algún recurso, porque yo los exámenes solo hago exámenes de ensayo, no me gusta hacer examen tipo test. Entonces yo con esto, por ejemplo, de las curiosidades, siempre había algo que les recordaba y que les permitía a ellos como generar por lo menos tener algo para escribir, para arrancar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la población llegó a pensar que una velocidad de 50 kilómetros les causaría unas terribles hemorragias, ya que empezarían a sangrar por la nariz y las orejas. Pero para llegar a esta curiosidad tuvieron que buscar en internet sobre la revolución industrial para poder encontrar la curiosidad más graciosa.
Entonces tuvieron que leer, ¿vale? Que esto es lo que me cuesta mucho más, ¿vale? Entonces, esto es como una de los talleres que hacíamos, utilizando pues recursos que están a la mano de nuestra, que pues el Twitter, que lo usamos todos los días, pues X, ¿vale? Y de esta manera pues hacía que ellos debatieran, ¿no? Este sí, este no, tal, y en grupos de 5. Y la otra actividad, y con este ya voy a acabar, que utilizaba era, el tema que utilicé en este caso, por ejemplo, es la conquista de la democracia, y yo introduje el movimiento obrero, perdón, el sufragismo, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos era que utilizando esto, la hemeroteca de la vanguardia, ¿vale? Que tiene las bases de datos de todos los periódicos de la vanguardia desde finales del 19 hasta el día de hoy, ¿vale? Que tiene unos buscadores, ellos introducían algunas palabras clave y que de esta manera yo lo que quería era, por ejemplo, en esta actividad busca que ahondéis en el pensamiento de la época del sufragismo. Para ello usaréis la hemeroteca de la vanguardia. Tened en cuenta que las fechas para que podáis guiar. También podéis usar como otro recurso las presentaciones en clase, ¿vale? La idea era que unieran un poco esto, ¿vale? Y aquí yo simplemente dejé algunas preguntas que les podían servir a ellos como guía. ¿Qué tanta aparición tiene el tema del sufragismo? ¿Creéis que fue un tema controversial? ¿Cuáles eran los miedos de los hombres de la sociedad? ¿Qué ventajas encontraban? ¿Opiniones en favor, en contra? El debate de España y el debate de Cataluña, ¿vale? Entonces, de esta manera, yo esto no lo tenía que dar entre comillas porque estos ya entraban en estos debates, ¿no? Sobre todo la parte de España y Cataluña. Aquí voy a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, de los artículos que ellos aportaron, ¿vale? Y cómo lo explicaron. Por ejemplo, las feas terribles. Voy a resaltar solo un trocito, ¿vale? Los ingleses y alemanes se han puesto de acuerdo, perdón, la fecha, martes 7 de junio de 1914, ¿vale? Claro, esto les hacía mucha gracia a ellos encontrar como estos artículos tan antiguos, ¿no? Los ingleses y alemanes se han puesto de acuerdo en aquello que también la mujer es un hombre. Peor que un hombre, dirán los ingleses, olvidando por un momento las tentadoras Evas de la Alhambra para pensar solo en la fiereza femenina que les obliga a tener cerradas las puertas del National Gallery. Nos situamos en Londres para escribir este artículo. En Londres descubrimos que los ingleses han encontrado al fin una cosa inglesa que les disgusta: la furia feminista, el sufragio andante y desconcertante. ¿Vale? Entonces, bueno, en general este artículo pues tiene varias cosas que son bastante llamativas, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy a mostrarles algunos de los que ellos trajeron. Eva emancipada, ¿vale? El voto sin sexo. Esto es de 1922. Entonces ya por lo menos nos ubicamos, en el anterior nos ubicamos en un contexto de el sufragio femenino, la lucha del sufragio femenino en Inglaterra, ¿vale? Que fue donde empezó, digamos que todo. Y claro, estos son mucho más duros estos artículos, ¿no? Artículos sobre la fealdad de la mujer y que las feministas eran feas y estos debates tan simplistas. Después ya aquí vemos que en 1922 pues ya tenemos el voto femenino en Inglaterra. Entonces los debates pues digamos que cambian un poco, ¿no? En este caso están hablando sobre el caso francés. El Senado francés ha estado discutiendo en estos días el voto femenino y ha acabado por rechazarlo. Esta opción no puede sorprender a nadie que conozca la historia del derecho electoral de la mujer. El voto femenino ha necesitado luchar y ha pasado por alternativas de favor y de repugnancia antes de entrar en las legislaciones. Y explica un poco este tema, ¿no? Entonces, ya aquí ellos lo que yo quería era que hicieran un poco un recorrido de cómo fue cambiando el discurso en tiempo real, no lo que yo cuento a nivel de historia, sino cómo lo iba viendo la gente a tiempo real de cómo fue cambiando esta visión sobre el voto femenino, ¿vale? En este último, por ejemplo, ya es de 1932, ¿vale? Aquí vemos el voto femenino. Visitaron el presidente de Cataluña, el presidente de la Generalidad, las señoras Carme Carr y Viuda Ferrer, y Sule de Fargas, presidenta y vicepresidenta respectivamente de Acción Femenina, para hacer la entrega del mensaje que dirigen a aquella autoridad la mayoría de las organizaciones femeninas de nuestra ciudad, para hacer prevalecer la efectividad del sufragio femenino en las elecciones del primer parlamento. Pero el señor Maciá lo que les dice es que esto se sale de su alcance, ¿no? Que esto se hace a nivel de Madrid, pero que a él le gustaría, pero que esto se sale de su alcance. Entonces ya vemos que en Cataluña, en los años 30, ya había una
un fuerte movimiento del sufragismo que viene pues de Inglaterra, Francia y un poco esta evolución, ¿vale? Esto es como los artículos así un poco que ellos dieron. Aquí voy a mostrar solamente algún ejemplo de lo que ponían los estudiantes. Por ejemplo, primer artículo de Inglaterra. Hemos podido observar, la idea de esto también es que fuese simple, no más de 200 palabras, ¿vale? Hemos podido observar cómo los ingleses clasificaban a las mujeres según su belleza, feas o guapas. Uno de los principales pensamientos es que la mujer fea era la sufragista, aquella como Dios no le había proporcionado belleza, quiere ser compensada al menos con el derecho a voto. También añaden que las sufragistas odian a los hombres y quieren estar por encima de ellos. Entonces, en este caso utilizaron dos artículos. El segundo artículo es de 1952, es sobre la mujer en Egipto. Las mujeres egipcias reclaman principalmente el derecho a voto porque son conscientes de la gran desigualdad que viven al día a día respecto a los hombres de su país. Encuentran desigualdad tanto en la vida cotidiana como en la política. Y entonces explica un poco y concluyen diciendo, después de haber leído estos dos artículos, observamos cómo el hecho de que las mujeres pidieran el derecho a voto fue un hecho muy escandalizante para los hombres y para la sociedad en general. Los hombres no estaban de acuerdo con aprobar esto por el hecho de que tenían miedo de poder ser inferiores a las mujeres o recibir el trato que ellas habían estado recibiendo durante años. Se puede observar la necesidad de cambio en las leyes y de la participación política de las mujeres para cambiar así los derechos como el de la poligamia en Egipto, ¿vale? Entonces simplemente con esto ellos ya hicieron un recorrido sobre cómo fue la evolución del derecho a voto femenino utilizando como diferentes recursos a tiempo real, ¿vale? En pues un poco más de lo mismo, ¿no? En este caso pues me gustó mucho y este es el último, lo muestro por eso, que la edición de, esto es junio de 1913. En las noticias del apartado de Inglaterra se habla sobre el incidente provocado por Emily Davidson, una sufragista famosa del Reino Unido. Emily intentó coger la brida del caballo del rey Jorge V que participaba en el Derby de Epsom. Lamentablemente el caballo chocó con ella y la tuvieron que hospitalizar en el hospital de campaña del hipódromo. En el periódico hablan del incidente y del jockey, pero en ningún momento dicen el porqué de la acción de Emily. Aunque dicen que ella es sufragista, no dicen las motivaciones que le llevan a hacer esto. Ya después del incidente, Emily murió, pero en ningún periódico español salió la noticia. Me hace pensar que no querían hablar más de la noticia para no dar a conocer las motivaciones de la sufragista y además no querían que sirviera como motivación para que las mujeres españolas también se manifestaran, ¿vale? Entonces, aquí lo que hicieron fue todo lo contrario. Cogieron una noticia que era sobre el sufragismo, pero lo que estaban diciendo era, es sobre el sufragismo, pero no hablan de sufragismo, ¿vale? Aquí lo que están intentando es silenciar este debate, sobre todo pues para el caso de España, ¿vale? Este recurso lo utilicé no solo en este tema, sino que también, por ejemplo, lo utilicé en la economía nazi, ¿vale? Entonces, algunos artículos sobre a tiempo real, cómo aquí en España explicaban cómo los nazis lucharon contra la depresión, ¿vale? Y explican un poco sobre su perspectiva de que, vale, sí, ellos tienen algunas cosas malas, pero realmente las maravillas que han hecho, ¿no? Entonces, en este caso, pues, para resaltar algunos, por ejemplo, este estudiante pone, al ver todos estos problemas que Alemania quedó excluida del comercio internacional, el partido político nazi vio la oportunidad para levantarse y dar solución a ello. La principal política que usaron fue intervenir en el territorio para tener más campos de cultivo y granjas, y de esta manera dar más puestos de trabajo, reduciendo el paro y promover la economía del país. Entonces, ellos leyeron un artículo random que explicaba cómo fue la política económica de los nazis y a partir de esto pues sacaron como las principales como conclusiones, ¿no? Entonces a mí este recurso me servía mucho porque ellos podían, se veían obligados a pensar, que esto es lo que a mí más me cuesta con los estudiantes de aquí, que ellos no están acostumbrados a pensar y sobre todo en unas clases pues como tan básicas como son estas, que lo que yo quiero es que conecten conceptos, ¿no? Más que memoricen, que esto es como yo soy muy contraria a esto, ¿no? Y esto de examen tipo test yo no lo soporto. Y siempre prefiero que me hagan, perdón, ensayos muy cortos, pero que los obliguen a sintetizar, ¿vale? Y nada, yo con esto pues ya acabo, espero no haberos echado mucho el rollo y es un poco nada más quería contaros cómo doy yo mis clases y simplemente si a alguno pues les sirve alguna idea, pues nada, espero que sea de provecho. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Majo, porque además de contarnos qué actividades hacer en clase, tanto para animar a los estudiantes como para evaluar, también
lanzaste el mensaje de que hay que diferenciar que estos son estudiantes de pregrado que hasta ahora están empezando a analizar y que lo primero que tienen que hacer es entender los conceptos y acercarlos a su realidad. Así que estuvo muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, es momento de levantar sus manos, abrir el micrófono y hacerla. Muchísimas gracias, Bea. Sí, no. Mientras que se calientan las voces de los que están, yo sé quisiera hacerte una pregunta porque creo que puede inspirar a varias personas es, ¿cómo haces o sea, cómo haces el proceso de pensar, este es el tema, voy a buscar un video? O sea, ¿de qué te alimentas tú para poder llegar a elegir, por ejemplo, el video de Thanos o sea, varios videos? Claro, cuando estoy en eso, lo primero que intento es, pues me voy a TikTok o me voy a YouTube. O me voy a Google, a partir de Google Imágenes y pongo meme Revolución Industrial. O pongo, yo qué sé, el de Thanos. Claro, estos son horas que se le pierden para poder encontrar el video con el trocito que sea gracioso. Por ejemplo, con los de Thanos, sí, sí, bueno, yo me vi Avengers, ¿no? Entonces fue como, oye, esto me suena, ¿no? Entonces, buscar video, pongo Thanos, teoría malthusiana, y entonces a ver qué me sale, ¿no? Un poco en eso. Algunas ideas ya tengo como qué quiero hacer, y otras cosas, por ejemplo, en el caso de Chingo Amiga, ¿no? En este caso ella la sigo y sé que la pasó fatal, entonces, porque lo que vivía ya a nivel de educación era horrible, entonces fue como, simplemente lo que hice fue utilizarla a ella y arrastrar el video a, pues, un poco a lo que estaba mirando. Aquí, por ejemplo, también tengo algunos, no sé, son otros ejemplos, ¿no? En este caso sobre lo que era la guerra de sucesión de los Estados Unidos, ¿no? Utilizo un video de Django desencadenado donde viene Django y mata y sale la sangre cayendo por todos los algodones. O sea, yo lo que intentaba siempre era buscar imágenes que fuesen muy llamativas y que ellos no se van a acordar sobre que en el sur los algodones, los terratenientes utilizaban mano de obra esclava y que la explotaban y que no querían estar en contra de la esclavitud, pero sí que se iban a acordar de Django repartiendo sangre por todos lados. Entonces, cuando ellos iban a clase, cuando iban al examen, sí que era como muy fácil, ¿no? Para ellos conectar estas cosas. Simplemente es perderle bastante tiempo. Esto fue ya una vez que montas toda la estructura, pues ya te vas como, bueno, es replicando, ¿no? Y también ir cogiendo ideas también de random, ¿no? De Google, forma amena de explicar la guerra de secesión. Y a veces hay de todo, ¿no? Pero a veces hay alguna idea que vas tirando del hilo, ¿no? Que sea relacionar el jazz con las guerras de sucesión, ¿no? Cosas de este tipo y intentar como conectar cosas. A veces les ponía alguna canción de jazz. Esto que tiene que ver con los algodoneros, ¿no? Son cosas de este tipo. Bueno, no sé, un poco de meterle un poco de De creatividad. Bueno, creatividad. muy Sí. bien. ¿Preguntas de la audiencia? Perdón, yo no sé cómo levantar la mano, no la tengo aquí disponible, pero Dale, Diego, tranquilo. quería hacer una preguntita. Es que, digamos, yo estaba pensando y yo cuando planeo generalmente las clases, trato de hacer algo similar pues a eso, pero siento que no siempre es tan sencillo, ¿no? O sea, y a veces, digamos, por ejemplo, si hay una lectura propuesta, no siempre es fácil como conectar una cosa con la otra. Y hay clases en las que sí, y hay clases en las que no. También tiene que ver pues con lo que decías de, de pronto también más tiempo que necesite la preparación. Pero mi pregunta es, o sea, ¿qué pones tú primero? Como buscas primero la imagen o el video, o bueno, la coincidencia, o primero montas como el contenido y luego lo vas acomodando como de acuerdo a... En este caso, hola Diego, muchas gracias. Te voy a mostrar exactamente, por ejemplo, una clase para que veas tú cómo están estructuradas. Por ejemplo, historia económica. Espérate, aquí, yo qué sé, ¿vale? Esto es una clase completa, ¿vale? Entonces sería como yo tengo el tema y sí que
siempre ubico, ya a mí me gusta poner mucho como, esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Este es el objetivo, y empiezo con cosas como muy básicas, ¿no? Pero intento y sobre todo hago mucho esfuerzo en hacer muchos diagramas, cosas que sean como muy, o sea, simplificar. Yo lo que busco es simplificar conceptos. Y a partir de ahí empiezo a buscar imágenes, ¿vale? Ya cuando tengo, como digamos esto, empiezo a buscar imágenes, ¿no? Cosas para que ellos empiecen a arrancar. Entonces, tu cara cuando el profesor explica que el régimen demográfico antiguo es tal, tal y tal, a esto le hace gracia, ¿no? Entonces, eh, empiezo como a cada, es bastante trabajo, lo sé, pero por ejemplo, en este caso, me busco, ¿vale? Aquí el ciclo demográfico, ciclo demográfico moderno, creció muchísimo entre el periodo tal y tal, entonces yo empiezo a buscar qué pasó más o menos alrededor de 1987, y yo, claro, entonces empecé a buscar hitos de 1987. Entonces, el álbum del Bad de Michael Jackson. ¿Qué pasa en en el 2019, por ejemplo? Claro, es cuando Ibai se gana el primer premio como caster. Entonces empiezo a buscar hitos, ¿no? Simplemente empiezo, o sea, la misma clase, pero si yo les digo a ellos esto y les pongo este tipo de imágenes, para ellos es mucho más fácil. Entonces, monto la clase y a partir de ahí empiezo por ejemplo, en este caso, explico primero la parte más conceptual. Nadie me entiende, están todos perdidos, no les interesa. Cuando les meten ya el video de Thanos, ya, entonces ellos sí que les hace, ya, ellos recogen toda la información y la ponen. Y así, ¿no? Bueno, un poco como la idea, ¿vale? Y sobre todo yo en clase uso muy poco texto y mucha gráfica, ¿no? Intento siempre, se puede romper el techo maltusiano, entonces buscar el meme que me acerque a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes el techo maltusiano? Siempre lo que te digo, mucha imagen, rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Buscar la manera de que la clase sea dinámica, ¿no? Ejemplos, bueno, un poco esa es la idea. Por ejemplo, es una clase muy densa, que es la clase de regímenes demográficos antiguos, ¿no? Entonces, por eso intentaba como meterles este tipo de cosas, y terminamos más o menos con algún artículo actual, ¿no? Reflexiones. Siempre termino con alguna reflexión, ¿no? De un poco como, ay, se me fue. O por ejemplo, cosas más actuales, ¿no? En este caso, Elon Musk, cuando le dijo a este señor de la ONU que sí, que le daba el dinero para que solucionara el problema del hambre. Esto fue un debate, o sea, todo eso se hizo por Twitter, ¿no? Entonces, lo llevó a clase. Siempre intento como conectar con cosas más actuales. Pero sí, eso es un poco, es bastante trabajo, lo sé. Pero, claro, una vez que tienes la clase montada ya está, pero es eso. Buscar meme de techo maltusiano, meme de yo qué sé, la feria, ¿cómo se llama? El Boston Tea Party, por ejemplo. Entonces, tengo como las ideas claras y a partir de los memes ya voy intentando que cada tantas diapositivas por lo menos haya un meme, un vídeo, algo que sea como gracioso. Es un poco la idea. No sé si si me he hecho entender. Un poco para mí explicarlo porque es como la manera de un poco más es bastante, va acorde con mi personalidad, ¿no? Intento que sea como gracioso, ¿no? Porque se me aburren. Sí, sí, yo te entiendo y sé que sí es bastante difícil como captar la atención. Yo, digamos que también he tenido bastantes dificultades y precisamente con el tiempo, en la facultad muchas veces se dice, o digamos como el concepto es que uno tarda, o sea, no sé, 1 hora o 2 horas preparando una clase de 2 horas, pero pues Para la los realidad problemas. es que no, o bueno, yo no sé cómo sean otras, digamos, como áreas de pronto en una clase de micro, de macro, pero yo siento que una clase de historia requiere muchísimo más tiempo para preparar 1 hora de clase. Sí, realmente le pierdo muchísimo tiempo. Una hora, claro, tengo, por ejemplo, si en este caso es una clase de 56 diapositivas, ¿vale? Nunca hago clases más largas de 1 hora y media, jamás, porque después de 1 hora y media, esto pues, me lo enseñó un profesor, ya me decía, a la hora y media ya nadie quiere estar en el salón de clase. Entonces, nunca hago más de 1 hora y media. Yo les propongo, ¿hacemos un receso de 10 minutos o hacemos 1 hora y media de seguido? Normalmente te dicen que 1 hora y media de seguido. Eso te lo aguantan.
pero intento que si es 1 hora y media, que tenga 55 diapositivas, porque no puede estar más de 2, 3 minutos en una diapositiva, porque se aburren. Ellos no van a estar mucho tiempo, tienes que mostrarle mucha imagen, muchas fotos, tiene que ser como muy visual y muy poco texto, es lo que hago, porque es lo que digo, tienen 18 años y no les interesa la historia económica. Lo único que me interesa es que se les quede algo, ¿no? Con los conceptos muy básicos. Mm. Sí, María bueno, Fernanda. Ah, perdóname, gracias. Diego. María No, solo quería Fernanda tiene la dar las mano. gracias. Sí, pero creo que Diego quería como cerrar algo. Diego. Sí, no, yo solo quería dar las gracias. Gracias. A ti. Profe, no, yo más que preguntas es como agradecer porque, digo, me llevo muchas ideas y de hecho es como todo un reto, justamente porque usted no mm, decía, ¿no? La edad de los muchachos, y incluso yo tengo estudiantes de 16 años, en los cuales cuando yo inicié las clases les preguntaba que cuáles eran las expectativas de la clase y respondían como que nada. O sea, ellos me respondían, mis expectativas no son nada. Mm. Entonces, uno dice, bueno, o sea, ¿cómo le entro aquí al estudiante para que pueda al menos resultar divertida la clase y que algún aprendizaje significativo quede, ¿no? Entonces, bueno, le agradezco. Y bueno, quizás una pregunta, profe, usted hablaba, bueno, quizás de la forma de evaluación con estos talleres que son súper didácticos, pero en el momento de, digamos, de la evaluación, para ellos, usted nombraba como, no sé, los exámenes o los parciales, que los hacía en forma de texto. Si bien esa no es la única manera de que uno puede evaluar, pero sí es la única manera de poder identificar, ¿no? Una evaluación escrita, ¿no? Y, digamos, encerrar todo, ¿no? Lo que uno les ha enseñado, lo que se está aprendiendo y de alguna manera que ellos también desarrollen esa característica escrita, bueno, esa, digamos, esa cuestión escrita que la tienen que desarrollar. En ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de ellos? No sé, lo vinculo con, bueno, si bien esto es muy gráfico y a los muchachos les encanta, pues, toda la cuestión de los memes, ¿cómo ha sido esa respuesta en la parte escrita? ¿Sí? De los Vale. temas que usted les hace. Gracias, María Fernanda. Lo que yo Majo, hago es... antes de que respondas, hay Sí. otra persona con la mano levantada, entonces para recoger las preguntas y ya. Vale, ok. User, que si puedes, no sé Sí, quién es. disculpa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Edna Carolina del Externado y muchísimas gracias a María Ah, José. hola, Edna. Estoy muy feliz de que por fin me pude conectar y por supuesto empezar a participar en estas conversaciones que yo creo que muchas veces nos sentimos muy solos en esas angustias, como bien lo decía ahorita Diego, entre lo pedagógico y lo investigativo. Bien, mi pregunta, María José, tiene que ver con bueno, primero creo que te felicito mucho porque no solo en términos de la preparación de la clase, como lo mencionabas en la respuesta que le diste a Diego, sino también se necesita mucho carisma para poder comunicar a través de imágenes y a través del ejercicio ordenado de organizar una clase. Pero a mí siempre me cuesta, hay una pregunta que me hago y es, ¿hasta dónde sacrificamos el pensamiento complejo de nuestros estudiantes? Y tú lo decías muy bien, nosotros aquí estamos tomando una decisión de intentar resumir, de intentar hacer divertido, de intentar llegarles con unas estrategias pedagógicas pues que de pronto ahorita las sientan más cercanas, pero cómo hacer que en esto no se nos pierda pues que pues cómo se construye el conocimiento. Y te lo digo porque yo me hago esa pregunta, incluso yo soy madre muy joven y digo, ¿esta información se la puedo transmitir ya a mis hijos o voy a esperar más adelante? Entonces hay un sesgo en intentar simplificar
y pues poder establecer contextos, explicar hipótesis alternativas, construir hábitos, como ahorita María Fernanda decía, bueno, tenemos que además desarrollar competencias en escritura, en comunicación, incluso María José en contestar pruebas, saber pro las llamamos acá, donde nuestros estudiantes han perdido habilidades en comprensión de textos de manera importante. Entonces, esto también va conectada con una estructura de plan curricular donde uno dice, bueno, en esta me la juego por esta estrategia, en la otra clase quisiera la otra, pero no sé, armar el rompecabezas a veces no es tan sencillo. Y bueno, dejaría ahí y muchas gracias a todos. Vale, no, muchas gracias María Fernanda, muchas gracias Gina por los comentarios. A ver, lo que nosotros hacemos aquí en la Universidad de Barcelona es que, o sea, tenemos que cumplir con un cronograma que es grandísimo, o sea, es enorme, ¿vale? Llegamos desde la gran divergencia hasta más o menos 1970, incluyendo América Latina, tal, hay mucha información. Entonces, yo sé que ellos no van a aprenderse todo eso, pero sí me interesa que tengan los conceptos básicos. Ese es como el principal reto. Pero esa es una parte, que es como la parte de en clase, que yo soy un poco bufona, ¿no? En clase hago de bufón. Pero después, con estos talleres pequeños, lo que hago es que ellos mantengan la atención continuada. Estos talleres lo hacemos una semana sí, una no, por ejemplo. Y utilizamos media hora de clase. O los mando para casa y no es, eso es como una parte, ¿no? Después tengo la evaluación, que es la práctica. Entonces yo aquí, ellos ya una vez tienen los conceptos básicos asimilados a través del debate, yo busco, en este caso, por ejemplo, un artículo que no es un artículo denso, porque es un artículo, por ejemplo, en este caso, Daniel Gallardo Albarrán, que es mi supervisor, por cierto, mi jefe, que hace un artículo que es divulgativo, ¿vale? Que resume en este artículo divulgativo un artículo de concepto, son artículos científicos, ¿vale? Pero es un artículo divulgativo. En esta página, por ejemplo, hay muchos artículos divulgativos que resumen todos estos casos, ¿no? Que están muy bien. Entonces yo les doy esto, ellos lo tienen que leer, ¿vale? Completo, ¿vale? Intento que no sea demasiado largo, en este caso yo sé que más de 4 páginas no se van a leer, 4 y media, y lo que hago es que les hago unas preguntas sobre la lectura, ¿vale? En este caso, por ejemplo, con base en la figura 2 sobre tal, ¿crees que hubo mejora en los niveles de vida en el periodo? Identifica los indicadores, les hago varias preguntas y entonces ellos los hacen en casa. Esto se lo hacen ellos en casa. Entonces, cuando ya llega el examen, que es un ensayo, yo lo que hago es que de todas estas preguntas saco 2, que no son exactamente iguales, pero que con base en ese tipo de análisis, ellos ya empiezan a preparar lo que sería, por ejemplo, práctica. ¿Vale? Les pongo esta lectura sobre los niveles de vida y estas son las preguntas, pero esta es la práctica, ¿vale? Por ejemplo, con base en el siguiente gráfico, responde, ¿qué interpretación podrías dar sobre cómo contribuyó el tiempo de trabajo a los niveles de vida? Y les pongo la gráfica y ya está. Ellos se han tenido que realmente leer esto porque así como está, no van a poder generar un argumento claro, sino que tendrían que haber, pues viendo todos los conceptos y a utilizar esto, ¿no? O aquí, con base en la siguiente tabla, ¿qué interpretación podrías hacer sobre los niveles de vida durante la Revolución Industrial en Inglaterra? ¿Vale? Entonces, de esta manera, yo lo que les digo a ellos, no más de una, o sea, media cara de una hoja, porque claro, yo tengo 80, hay grupos que son de 97 estudiantes, entonces yo sacrifico mucho, sé que he sacrificado mucho tiempo personal porque no es un examen tipo test, yo quiero que ellos hagan ensayos y que escriban y que redacten. O sea, yo me he pegado, me acuerdo un viaje que hice a Colombia en avión de 11 horas de vuelo, desde que me subí hasta que me bajé, revisando 87 exámenes de estudiantes que eran de este tipo. Es mucho tiempo, pero de esta manera, claro, la satisfacción personal de que ver cómo ellos han conectado conceptos, han sabido leer gráficas, han sabido interpretar tablas, o sea, no es solamente juego, ¿no? Sino que hacemos este tipo de trabajo constantemente. Esto lo hago con este tipo de lectura, o le pongo un podcast sobre un trocito del podcast de tal, o utilizo este tipo de recursos. Pero siempre los pongo a leer, los pongo a que analicemos las gráficas
y si no las entienden antes de empezar la clase, vale, ¿qué no entendieron de esto? ¿Cuál es la gráfica? ¿Qué significa? Entonces me ponen todos, no, María José, esto azul es negativo, ¿verdad? O sea, que si es azul es porque es malo, ¿no? Si es, cosas de este tipo, ¿no? Y de esta manera, pues, no sacrifico esa parte más analítica y esa parte más de comprensión lectora. Muchísimas gracias, María José, fuiste muy, muy amable. Muchas gracias a ti. Pero nada, estaba aburriendo a la gente con este rollo, yo con mi clases de Historia Económica Mundial. Pobrecito, se le Bueno. aburre el estudiante. Bueno, muy bien, Majo. Hay un minuto para una última pregunta. Si no hay, muchísimas gracias, María José, por presentarnos y hacer de subir la vara en el taller de docencia, porque creo que aprendimos todos. Y los esperamos el próximo... El 12. El 12, sí, gracias. No es que quería mostrar la imagen que preparamos. Los La esperamos. profe María José tiene Sí, compartiendo. tengo que dejar de Ah, compartir. por favor, Majo. A ver, compartir pantalla. Deja, ya. A ver. Los esperamos, ahora sí. Ahora sí se ve o no se ve. Sí, sí se ve, sí se ve. Está lento mi computadora. Nos vemos el próximo 12 de septiembre para el seminario de historia empresarial que organiza la asociación con el grupo de historia y empresariado de la Universidad de los Andes. Vamos a tener un conversatorio sobre el libro Élites, Caña y Configuración Estatal, Valle del Cauca y Colombia durante el siglo XX. Que se publicó en 2021 por la editorial de la Universidad de ICESI. Va a estar su autor, Juan José Fernández Duso, conversando con Jaime Londoño Mota. Así que les esperamos. Eso es martes 12 de septiembre a las 12:30. También pueden estar en Eventbrite, se deben inscribir por Eventbrite. Va a ser virtual también en esta ocasión. Muchísimas gracias. Diego, voy a parar la grabación, pero veo que tienes una pregunta. Ah, no, Diego se fue. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo taller. Muchas gracias, Bea, muchas gracias a todos. Muchas No, gracias. a ti, hasta luego, gracias. Hasta luego.